¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos. Hoy tenemos mucha información cultural para todos ustedes y los saludamos con el gusto de siempre. Rafael García Villegas, sí. Huemansi Rodríguez. Amigo. ¿Cómo estás, Rafael? Muy contento de saludarte a ti y al auditorio. Igualmente, Y Rafael. como bien refieres, con mucha información, una noticia lamentable. Arturo Corcuera, poeta limeño, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar ahora durante la Feria del Libro de Lima, falleció el pasado domingo y bueno, nosotros, Noticias 22, tuvo la oportunidad de realizarle la última entrevista y esta noche lo vamos a recordar. También vamos a hablar aquí sobre este disco, les daremos más detalles más adelante, pero es toda la obra de Mario Ruiz Armengol que escribió para arpa, interpretado por un joven y fantástico arpista, Emanuel Padilla Holguín. Además muy joven, y también estaremos platicando de casas maravillosas surgidas del imaginario de un artista japonés. ¿Qué pasa si a una casa le quitamos su responsabilidad de resguardo? Pues se convierte en una escultura, la propuesta de Kiyoto Ota. Comenzamos. La edición universitaria, expresión material de las labores académicas y de investigación que desempeñan las escuelas, encuentra un espacio propicio. Esta mañana se inauguró la primera Feria Internacional del Libro Universitario en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Hoy el reto que las universidades tenemos es mayúsculo. No solo se trata de combatir la intolerancia y el oscurantismo a los que hacía mención el doctor Volpi, sino que tenemos que organizar, jerarquizar y utilizar toda esta inimaginable fuente de información y conocimiento que todos los días se produce, para ponerla a disposición de los universitarios y, por supuesto, de la sociedad a la que nos debemos. Con la presencia de 34 rectores de universidades de España, América Latina y México, cerca de 200 actividades académicas y culturales, la participación de 150 instituciones de educación superior y la Universidad de Salamanca como invitada especial, el rector de la UNAM, Enrique Graue, inauguró esta mañana la primera Feria Internacional del Libro Universitario. Todas las universidades del ámbito iberoamericano estamos celebrando junto con la Universidad de Salamanca el próximo aniversario, 800 años de historia, la primera universidad en España, la primera universidad, por lo tanto, de nuestro ámbito, que ha sentado el precedente absoluto de todo lo que ha venido después en nuestro territorio, en nuestra lengua y en nuestro ámbito geográfico. Esta es la importancia que tiene para nosotros Filuni, que desde hace meses venimos trabajando en un intenso programa de actividades con las que queremos mostrar el trabajo que realizamos en la Universidad de Salamanca. Una de las universidades invitadas es la Autónoma de Nuevo León, cuya editorial es la editorial universitaria que tiene más publicaciones en todo el país después de la UNAM. Dentro de nuestras funciones sustantivas, por supuesto, aparte de la docencia y la investigación, está la parte importante de la difusión y la expresión cultural. El catálogo de la universidad es muy amplio, muy diverso, en todos los géneros de la literatura, con arte, con historia, con partituras. Aunque es una feria de origen académico, la Filuni tendrá diversas actividades puramente literarias. Nos hemos juntado con Universo de Letras, por ejemplo, para hacer un programa literario. Vienen Paco Taibo, Elmer Mendoza y Eduardo Antonio Parra a hablar de novela negra. Viene Elena Poniatowska el domingo. Están los hermanos Rulfo para presentar la primera parte del documental sobre su padre. La Filuni se lleva a cabo toda la semana en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM en Avenida del Imán. Noticias 22, Irma Gallo.
Ya escucharon a mi compañera Irma Gallo, dónde se encuentra este espacio. Si ustedes se van por Avenida Limán, muy cerca del Museo Universum, es donde se encuentra esta primera Feria Universitaria del Libro. Digamos que desde el Delfín Madrigal hacia Insurgentes, donde está esta gran plaza comercial, ahí está la entrada al Universum, ahí se encuentra la Filúnica, hay que aprovechar al máximo y celebrar los 800 años de Salamanca. Y bien, continuamos. La investigadora Lourdes Cruz González y la facultad de la UNAM, la facultad donde ella trabaja, en la UNAM, ponen en nuestras manos una publicación en la que podremos entender cómo han cambiado las casas, Rafael. Sobre todo en la Ciudad de México a lo largo del último siglo, entendiendo esa transformación que se tiene del concepto inclusive de la familia como núcleo de la sociedad. La arquitectura tiene un duende singular. ¿Cómo fue la historia de la casa unifamiliar en la Ciudad de México en el siglo XX? ¿Qué ha modificado su concepción, dinámica y estructura? A decir de la investigadora de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Lourdes Cruz González Franco, han sido las familias pequeñas, la disponibilidad de espacio, la tecnología, incluida aquella directamente relacionada a la construcción, y hasta la equidad de género. No había espacios únicamente masculinos, la biblioteca, o espacios solamente femeninos como el costurero, por ejemplo. Llega la influencia del extranjero y se hace el breakfast o desayunador, se adopta, se adapta a la familia numerosa mexicana y a fin de siglo, ¿no?, las últimas décadas y hasta ahorita, pues la familia tradicional, ¿no?, padre, madre, hijo, ha cambiado. O sea, permanece, pero ya se aceptan formas distintas de convivencia, abuela, madre, hija, ¿no?, parejas del mismo sexo con quizás un hijo o dos. Esta es parte de la visión que la investigadora comparte en su libro, La casa en la Ciudad de México en el siglo XX, un recorrido por sus espacios. La gran casa unifamiliar ha sucumbido ante la verticalidad de la urbanización en la Ciudad de México. El departamento, el condominio ha ganado un auge inusitado, ¿no? Vemos diario tirar casas del siglo XX para dar paso a los departamentos, pero las casas, bueno, salvo las de la clase más adinerada, son muy grandes, pero las casas cotidianas, digamos, clase media, sí se hacen mucho más pequeñas, aunque el número de recámaras no se ha reducido. Antes en una recámara cabían 4, o 3, o 2, y ahora uno de los hilos conductores del libro es que el ser humano en general, ¿no?, los estudiosos de la sociología han visto que el ser humano tiende cada vez a la privacidad, hacia la vida privada, ¿no?, disfrutar de su recámara, de su tele, si se puede. Si bien Lourdes Cruz confía en la supervivencia de la casa unifamiliar, también hace mención del retroceso que en materia de vivienda social ha tenido nuestro país. La calidad de la vivienda social, de la vivienda popular, disminuyó comparativamente a los primeros conjuntos habitacionales que hizo el Estado, disminuyó muchísimo, ¿no?, en manos de las inmobiliarias. Se vio el fracaso que representó todas estas grandes extensiones a las afueras de la ciudad. Y pienso que ahora se está revirtiendo todo eso que pasó, ¿no? Todas esas viviendas, miles y miles de viviendas abandonadas, ¿no?, sin servicios, sin transporte. La casa en la Ciudad de México en el siglo XX, un recorrido por sus espacios, es una edición de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, con solo ver las imágenes y escuchar a la profesora, pues pasan por mente una cantidad de reflexiones en torno no solo a la manera en que se ha transformado la familia, la idea de la familia en nuestro país, sino también los materiales. Es la primera vez en la historia de la humanidad, Rafael, amigos, que se construyen con estos materiales, los nuevos departamentos. Todos esos materiales jamás antes habían sido usados para crear viviendas. Nada más les falta ser transparentes. Sí. Y bueno, ojo, el vidrio dura 100 años, así que ya veremos qué es lo que ocurre con todos estos rascacielos modernos, ¿no?, que estamos viendo recientemente. Cada vez más pequeños y cada vez más hacinados, también nos lleva a pensar en la urbanización de las grandes ciudades. Bien, vamos a otro tema. A lo largo de 15 años, Querétaro ha visto pasar numerosas y también muy talentosas generaciones de creadores teatrales que han logrado catapultar sus carreras gracias al Festival de Dramaturgia que se celebra allí.
Este año no es la excepción, vamos a conocer este escaparate para las más importantes voces emergentes del Teatro Nacional. El festival tiene 15 años de existencia. Desde 2003, un grupo de colegas nos organizamos para imaginar una plataforma que abriera un espacio de exhibición para autores más o menos jóvenes. Ya pasaron muchos años, nosotros ya no somos jóvenes, pero guardamos el espacio para las nuevas plumas dramáticas. Este año, el Festival de Dramaturgia Joven cumple sus 15 y lo festeja por todo lo alto, con talleres y lecturas de obras teatrales de dramaturgos poco conocidos. Lo que ofrecemos en las programaciones de los últimos años es una modalidad de lectura que es a través de actores que con su presencia y su interpretación aguda nos acercan la literatura. Es una forma de leer más dinámica, interactiva, diría yo, y espectáculo. Hay puestas en escena de jóvenes compañías del país y hay una parte pedagógica que contempla talleres que atienden al público de la ciudad de Querétaro y atienden también, digamos, a todos los estudiantes de las escuelas superiores de teatro que se desplazan a la ciudad de Querétaro para asistir al festival y tomar estos talleres. El Festival de Dramaturgia Joven se lleva a cabo en el Teatro de la Ciudad de Querétaro y todos los talleres y lecturas son de entrada libre. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros. Al regresar tendremos más información a propósito de lo que anunciamos al inicio de esta emisión. La partida del poeta limeño Arturo Corcuera. Volvemos. Tenemos aquí en Noticias 22. Hace casi un mes nuestro compañero Víctor Gaspar tuvo la oportunidad de conversar con Arturo Corcuera, quien falleció a los 81 años de edad. Estuvo presente Víctor en esta Feria Internacional del Libro de Lima, donde México fue invitado de honor, y esta es la última entrevista que concedió el que era considerado mago de la palabra y un referente indiscutible de la generación literaria de los años 60. Vamos a evocar su memoria y celebrar su legado con este recuerdo. Reconocido como una de las voces poéticas más importantes de Iberoamérica y también una de las más leídas, Arturo Corcuera recibió hace unos días el premio que otorga la Feria Internacional del Libro de Lima. En ocasión de este homenaje, el autor recibió en exclusiva a Noticias 22 en su casa de la capital peruana. La poesía, en primer lugar, a mí me ha interesado siempre que llegue a todos. Me ha interesado siempre que sea legible a cualquier tipo de lector. La claridad me interesa muchísimo. Arturo Corcuera ejemplifica su aspiración a la claridad con el modo en el que el poeta chino Tai Chui trabajaba. Él escribía algo y después se lo daba a leer a su empleada doméstica. Si ella no lo comprendía, Tai Chui destruía el texto. Llevar a ese extremo de que hasta la persona más analfabeta pudiera entenderlo. Claro, y a mí me interesa que la poesía la entiendan todos. Que una vez dije que la entiendan hasta las mariposas, ¿no? Y por eso me esfuerzo. Y en ese camino transito y bueno, y a pesar de mi edad sigo escribiendo. Corcuera sabe que una lengua para estar viva necesita precisamente eso, vida. La vida de quien escribe y la cual comparte con quien lo lee. A mí no me interesa la poesía que no tiene palpitación de vida. Tiene que tener palpitación de vida, que cuando uno se acerca a la poesía sienta los latidos de un hombre, ¿no? Y no sea solamente un juego malabarista de destreza retórica, ni de
ni de alarde de dominios de imagen y cosas, ¿no? Que sea algo más, que toque la fibra del hombre. Eso me interesa. El lenguaje como quizá una de las manifestaciones más humanas y más humanizantes, como fenómeno que despunta en la poesía, no está lejos de la reflexión ética. Escribir es en mucho actuar en el mundo, tomar postura ante las situaciones. Hay que empezar por ser uno mismo ético. Hay que empezar por uno mismo. Yo digo en un poema que el poema se le parece a uno cuando nace, en el modo de andar, en la mirada, en la forma de saber comportarse. Entonces estoy ahí exigiéndole una ética al autor, ¿no? Y que sea también pues un hombre solidario, ¿no? Que defienda causas justas, que defienda los valores humanos, que defienda los derechos humanos, que defienda, o sea, todo eso es con un compromiso ético de un escritor. Y eso no debe soslayar, ningún autor que se respete debe soslayar eso, ninguno. Ya la Torre de Marfil y Encerrado, entonces no funciona. Además el pueblo pide, tiene necesidades. Y sin embargo, la poesía también tiene su vitalidad, su tiempo, pero si tiene suerte, su eternidad. La poesía, como cualquier ser mortal, también envejece un poco. La poesía envejece un poco. El paso del tiempo va... por eso la poesía que tiene esa frescura, que mantiene esa frescura, son los clásicos, porque pasan años de años y vuelve una vez y carambas. Por eso es que para que un libro se considere clásico tiene que haber lo leído varias generaciones, debe conocerlo la gente aunque no lo haya leído, haya tenido traducciones, se haya publicado en otros países, en fin, una serie de factores, ¿no? Yo le quiero decir antes una cosa que me dijo el premio Nobel de Walcott, que si los políticos leyeran poesía, el mundo sería mejor. Desde Lima, Perú, Guadalupe Alonso, Armando López y Víctor Gaspar. Continuamos con Letras ahora con un proyecto literario de verdad impresionante, un esfuerzo editorial encomiable donde la Academia Mexicana de la Lengua busca ponernos de frente con una buena parte del patrimonio literario conseguido por los clásicos de nuestro idioma. Vamos a conocer eso que es un eco de lo que hizo la Academia, la Real Academia de la Lengua con los clásicos españoles, y ahora también entran los latinoamericanos. Los clásicos de la lengua española, como el Cantar de Mio Cid, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, El Águila y la Serpiente de Martín Luis Guzmán, La Celestina de Fernando de Rojas, así como Visión de México de Alfonso Reyes, son publicados por la Academia Mexicana de la Lengua con una edición especial.
Es una colección que se basa en un principio básico, tener disponibles los clásicos para que el lector, para que el público lector pueda pues adyacer fácilmente a él, y no solamente leerlos, sino también comprenderlos. Es una colección hecha especialmente para fomentar la lectura, para mejorar las capacidades lectoras. Es una colección con una curva de aprendizaje, donde a lo mejor en una primera lectura vamos llenando una serie de vacíos que en la segunda lectura estarán llenos y nos permiten llegar a otras problemáticas. La colección, que integra algunos de los 111 títulos considerados los número 1 de la literatura española por la Real Academia Española y la Biblioteca Clásica, incluye un registro minucioso de los cambios que se observaron de las obras a lo largo de distintas ediciones. También una bibliografía y un índice al final con las referencias de las notas de pie de página. Un lector del siglo XVI, de mediados del siglo XX, sabía muchas cosas que hoy como lectores por el paso del tiempo hemos olvidado. Para eso están las notas a pie de página, de manera que el público lector actual va a poder ir reconstruyendo todo ese conjunto de relaciones, de referencias. Estas ediciones tienen una base pedagógica de fomento a la lectura, donde no solamente se trata de leer a un clásico, sino que se trata de aprender a leer de otra forma, de una forma en la cual el fundamento es aprender. No se trata nada más de repetir, se trata de organizar la información, de organizar los contenidos, de saber, de conocer las palabras cuyo significado no identificamos. Noticias 22, Karen Rivera. Es una maravilla cuando vemos este tipo de trabajos porque, como han escuchado, no solamente son los libros, sino es la visión, el análisis, el comentario de algunos de los miembros de la Academia Mexicana de la Lengua que enriquecen la lectura de estos que son los clásicos y que, bueno, nos ayudan a formarnos. Al ver esta nota, recordaba con Rafael estos proyectos que se armaron a principios del siglo XX, en donde colaboraron, por ejemplo, con sus puntos de vista, personajes como Alfonso Reyes o como Borges, para crear una biblioteca que reflejara en toda América Latina el espíritu de ser no solamente latinoamericano, sino una persona internacional, ¿no? Y ya que hablas de Borges, mi estimado Goeman, y de los clásicos de nuestra lengua, hay un autor, este autor que se ha ganado, sin lugar a dudas, el privilegio en el Olimpo de las plumas hispanas. 50 años después de haber pronunciado 4 conferencias inéditas de Jorge Luis Borges, salen a la luz para llevarnos a un recorrido por la historia de una música que le fascinó y que nos sigue fascinando, Rafael. A todos, el tango. Es un trabajo que se viene haciendo desde Argentina. Todo el tipo de conferencias que él dio en su momento en universidades o en otros espacios se están recopilando desde allá. Un Borges mucho más oral, distinto al de sus ficciones, se puede leer en El Tango, 4 conferencias, publicado por Penguin Random House, en donde el autor de la LEF dio rienda suelta a su pasión y al mismo tiempo a su conocimiento sobre este género musical y de baile que tanto caracteriza a su país. Que tiene que ver no solamente con el surgimiento del tango como expresión argentina, sino también conocemos un poco más de esa vista de Borges en su ciudad, en su infancia, con sus amigos, otras anécdotas, otras historias. Hay una nota del editor, el editor me hubiera encantado ser yo, pero fue Roberto Montes en Argentina, y bueno, cuenta un poco la historia, ¿no? Cómo le llegan las cintas finalmente, que estaban extraviadas, que pasaron de mano en mano desde vascos, uno que regresó a España, y finalmente regresó otra vez a Argentina, piden permiso a María Kodama, y bueno, finalmente el resultado es este. Escuchar a este Borges oral, pues creo que te imaginas un universo que, a pesar que uno puede decir, bueno, el tango no es mexicano, el gaucho no es mexicano, el compadrito no llegó, sí hay una especie de imaginario que vas complementando conforme vas leyendo, ¿no? El Tango, 4 conferencias de Jorge Luis Borges está publicado bajo el sello de Lumen. Noticias 22,
Irma Gallo. ¿Cuál es tu tango favorito? Balada para un loco. ¿El tuyo? El mío, bueno, a mí me gusta mucho Por una cabeza, Caminito. Caminito. Creo que está también de los vinos. Y ya más hacia el siglo XX, Piazzolla con Los pájaros perdidos. Bueno. Divertango. Y con esta reflexión, a propósito de música, nos vamos a una pausa y regresamos para platicar de El legado de Mario Ruiz Armengol. Con Emanuel Padilla Olguín. La siguiente nota que vamos a compartir con todos ustedes tiene dos puntos de vista. El primero, Rafael, tiene que ver cuando se hizo la entrevista con esta esperanza de que la cinematografía mexicana pudiera tener una renegociación en el Tratado de Libre Comercio. Ya se ha anunciado que nada de cultura estará en debate en esta renegociación del TLC. La otra tiene que ver precisamente con la celebración del pasado día 15, cuando se instaura, fue una resolución tomada en abril, para que en agosto se celebrara el Día Nacional del Cine Mexicano, para revalorar lo que se está haciendo en materia del séptimo arte en nuestro país. Y hay una exposición que los invitamos también a visitar en la Cineteca Nacional a propósito de esta conmemoración, pero al ligar estos dos temas, ¿qué pasa o qué debió haber pasado en materia de cine al renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Ya han iniciado las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, y uno de los puntos que más ha causado revuelo en los medios de comunicación es el referente a la industria cinematográfica nacional. Está participando también la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y también especialistas e investigadores sobre la economía del audiovisual y específicamente también sobre lo que es el Tratado de Libre Comercio. Hace un par de días, el 15 de agosto para ser exactos, se celebró por primera ocasión el Día Nacional del Cine Mexicano, un festejo funesto y que deja más bien un sabor agrio, pues básicamente fue relegado a la Cineteca Nacional a solo a 2 de sus salas de exhibición. Esa es la realidad de la industria mexicana. Nuestro cine es excluido o acotado sistemáticamente en la exhibición comercial. Hay que impulsar políticas públicas que de alguna manera, pues si no unifiquen, que sí logren concertar los intereses de la producción, de la distribución, de la exhibición, de las nuevas tecnologías, específicamente lo que son las telecomunicaciones y las plataformas digitales. El sentimiento general es pesimista. Se cree que los cambios al Tratado de Libre Comercio serán mínimos en lo que respecta a la industria audiovisual. Por eso se propone tomar nuevos caminos. Es un momento muy interesante. Habrá que echar la mirada para atrás, ver qué es lo que funcionó, lo que no funcionó, lo que nos conviene, lo que puede resultar también de una alianza mucho más clara y firme con Canadá. La importancia de que el cine nacional llegue a los espectadores va más allá de solo un interés comercial. El cine es arte, el cine educa y es una poderosa herramienta de cambio social. Es el lugar donde también podemos vernos reflejados como mexicanos. Noticias 22, Julio López. Nos dio trabajo, pero te encontramos. Bueno, menuda reflexión que tenemos todos los mexicanos en torno al cine generado en nuestro país. Por un lado están las cintas que son populares y hay que preguntarnos por qué funcionan, por qué a la gente sí les gusta y por qué el público se ha sentido cada vez más lejano de las historias locales. Eso aparentemente, según lo que se reporta en las entradas a las salas cinematográficas, todavía no se tiene un control fidedigno de cuántas personas asisten a ver qué películas, pero eso es hasta el momento lo que nos han dicho. Y por otro lado, porque es que mucha gente también se siente tan identificada con una mala película hecha en otro país. Hay que recurrir a los análisis cualitativos y no cuantitativos y por supuesto ver el éxito que está teniendo plataformas como Filmin Latino. Y a propósito de cuestiones mexicanas, mi estimado Güeman, las fiestas patrias se adelantaron en el Palacio de Bellas Artes. Y para celebrar 30 años de existencia del Ballet Folclórico del Estado de México. El Ballet Folclórico del Estado de México cumple este año 3 décadas de llevar a todos los rincones de la República y más allá de nuestras fronteras la esencia y el orgullo de ser mexiquense.
Para celebrarlo, la agrupación decidió tomar el Palacio de Bellas Artes y armar una verbena con un espectáculo que desde el principio rompió con cualquier viso de solemnidad. La verdad estamos muy emocionados, porque cumplir 30 años es muy difícil y celebrarlo en el Palacio de las Bellas Artes, más emocionante. La verdad es un deleite, un gusto que los bailarines, porque varios de ellos son fundadores. Tengo gente que está bailando que estuvieron los 30 años, o sea, que están conmigo desde chiquitillos, ¿no? Y sobre todo que estos muchachos se dedican a bailar, pero aparte de nada más de dedicarse a bailar, también tienen sus carreras, son contadores, ingenieros, doctores, maestros, abogados, de todo, pero ellos aman la danza folclórica. En todos los municipios, te digo que son 125, hay miles de danzas diferentes, todo, en toda la República Mexicana, ¿qué te puedo decir? Entonces, sí a la gente le gusta el folclore. Acompañados por la Orquesta Sinfónica Mexiquense, dirigida por Rodrigo Macías, el ballet folclórico deleitó al público con el espectáculo Corazón Mexiquense, Las 5 Etnias, en donde el atractivo natural de la danza folclórica se vio enriquecida por disciplinas como la danza aérea, el teatro, el clown y la multimedia. Es bien interesante, porque antes estabas acostumbrado a los telones, ¿no? Ahora no, ahora ya estamos en la multimedia y se ve increíble. Entonces, de cada parte donde vamos metiendo, donde va bailando, vas a ver multimedia. Entonces, quizás es un programa más moderno. Se puede decir que es moderno sin perder lo auténtico que tenemos nosotros. En el marco de su 30º aniversario, la agrupación recibió la presea Estado de México de Artes y Letras Sor Juana Inés de la Cruz 2016, por su labor en el rescate y difusión del acervo dancístico de la entidad. De los grandes logros que hemos tenido con el Ballet Folclórico del Estado de México, que a través de tantos años nunca se había dado la presea al folclore mexicano. O sea, indiscutiblemente hay muchos artistas, muchos actores, y pintores, escultores, todo lo que tú quieras, pero al folclore mexicano, después de 30 y tantos años que tiene la presea del Estado de México de Artes y Letras, esta es la primera vez que se da el folclore mexicano. Para nosotros fue un logro impresionante. El Ballet Folclórico del Estado de México se presentará el jueves 12 de octubre en la Alhóndiga de Granaditas como parte del Festival Cervantino, en el que el Estado de México es el invitado de honor. Para Noticias 22, César H. Meléndez. En su nuevo material discográfico, el segundo a sus 23 años, el joven arpista Emanuel Padilla Holguín rescata, aquí tenemos el disco, todo el trabajo de Mario Ruiz Armengol, que compuso para arpa. Que compuso para arpa porque por ahí dicen, tuvo un par de novias arpistas, será ese el motivo o no, pero su música es un referente indiscutible de México y América Latina. Hay canciones muy memorables de Mario Ruiz Armengol como Ternura, y ahora su trabajo de arpa en este material. A sus 23 años, Emanuel Padilla Holguín se ha convertido en un destacado intérprete del arpa en México. En 2015 buscó complementar su desarrollo al tiempo que terminaba su formación académica, y así es como llegó al repertorio de Mario Ruiz Armengol. Entonces, fue cuando se dio cuenta que es uno de los más prolíficos compositores para ese instrumento en América Latina y que su obra tenía muy pocas grabaciones. La música de Ruiz Armengol, pero creo que en específico, sobre todo la de arpa, es muy íntima, muy personal. Casi todas las obras se las dedicó a algún arpista o persona en específico, y eso se escucha, ¿no? Esa intimidad. Entonces buscamos en el disco que hubiera un sonido muy cercano al oyente, y creo que logramos un poco eso, que se sintiera como si estuvieras en un concierto en la sala de tu casa, ¿no? Con el arpa a 1 metro de ti. El disco Obra Completa para Arpa de Mario Ruiz Armengol 1914-2002 tiene 24 obras, además de un par de duetos compuestos por Baltasar Juárez. Ha sido editado por Tempus Clásico con el apoyo de la Secretaría de Cultura Federal a través del Fondo de Coinversiones. Para Padilla Holguín, la obra para arpa de Ruiz Armengol es íntima y con una técnica muy depurada, reflejo de su situación sentimental, pues el compositor, además de tener muchas amistades arpistas, tuvo una novia especializada en el instrumento y después una esposa que también tocaba el arpa. Requiere mucha claridad, yo creo. Si realmente no tocas con
con mucha claridad el sonido cada nota, es bien fácil que se empiecen a confundir mucho las armonías y se haga una mezcolanza ahí toda rara, sobre todo en el registro medio del arpa. Porque es tan rica la armonía y sobre todo los cambios repentinos que a veces hay, es lo que lo hace más interesante y más rico, esa música. El disco doble se presentará el miércoles 23 de agosto a las 19:30 horas en la Sala Xochipilli en la Facultad de Música de la UNAM. Y voy a tocar alguna de las obras y también va a haber un par de presentadores, gente que conoció al maestro Ruiz Armengol, que compartió con él y nos van a hablar un poco de su vida y sobre todo en relación a su obra para arpa, ¿no? Porque tuvo que ver mucho con su vida personal, la composición para el arpa. Después del concierto en la Facultad de Música, Emanuel Padilla Holguín tocará este repertorio en los Países Bajos en el mes de septiembre y en octubre en España. Con información de Huemanzin Rodríguez, Noticias 22. En verdad, Emanuel es un chico muy talentoso, muy agradable, también muy humilde y esperamos que le vaya bastante bien en estos conciertos que va a hacer en Países Bajos, en España. Y por cierto, como dato curioso, este pasado fin de semana en el programa de la Orquesta Filarmónica de Minería hubo una obra de Mahler, de Gustav Mahler, la canción de la Tierra, que requería 2 arpas. Y bueno, por supuesto, ahí estaba muy pendiente Emanuel para ver qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pues ahí está, felicidades Emanuel y enhorabuena por rescatar la música de Armengol. Y es tiempo de revisar qué ha sucedido en el mundo en el plano cultural. Algunos de los secretos de la vida que llevó David Bowie son revelados en el nuevo libro de Dylan Jones. David Bowie Alive es uno de los 4 libros que se publicarán sobre el cantante en otoño y que aparecen bajo el sello Penguin Random House. En esta primera entrega, el exdirector de la edición británica de la revista GQ muestra a un cantante adicto al sexo y a la cocaína, además de diversas anécdotas con John Lennon o Paul McCartney. Los críticos británicos han calificado la biografía como la más completa hasta el momento. Directivos de Facebook anunciaron 2 actualizaciones en la plataforma como parte de las medidas que han puesto en marcha en contra de las noticias falsas y contenido engañoso. Estas acciones limitarán la difusión de historias en la sección de noticias y eliminarán las imágenes que simulen el botón de reproducción. De esta forma, las fake news perderán relevancia porque se convertirán en spam y así dejarán de aparecer en el timeline de los usuarios. La World Robot Conference 2017 inició actividades en Beijing, en donde las principales áreas del mundo de la investigación en robótica exponen sus proyectos. China sigue siendo uno de los mayores mercados de robots industriales, con una creciente demanda de este tipo de productos. El encuentro se desarrollará hasta el 27 de agosto y tendrá diversos concursos, como la competencia de drones o la lucha entre robots. Es impresionante el mundo de la robótica. Estamos ya a la vuelta de la esquina de que cambien muchísimas cosas más de las que creemos nunca cambiarían. Mientras cumplan las leyes de Asimov, todo está bien. Vamos a una pausa, más en Noticias 22.
Continuamos aquí en Noticias 22. El SPR, el Sistema Público de Radiodifusión, bueno, tiene 2 propuestas televisivas que son encantadoras si pensamos en cultura. Y nos llevan a descubrir qué sucede tras bambalinas de la escena. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano une esfuerzos con la Red Mexicana de Televisoras Públicas para compartir contenidos y de esta manera llegar a muchos más lugares. El SPR hoy presentó los primeros 2 programas de su producción que enviará a la red para su transmisión. Uno es Click, La Luz en la Quietud, y el otro es Tras Bambalinas. El convenio de aquí para allá consiste en poderles ofrecer materiales como los que aquí presentamos, pero de manera no a ver cuándo y a ver cuándo se nos ocurre, sino que cada vez que tengamos producciones de este nivel, por convenio se los vamos a hacer llegar para que lo puedan transmitir. Tras Bambalinas es un programa, como su nombre lo anticipa, que revela la producción de un gran evento cultural, que puede ser un festival de cine, una ópera o una magna exposición de pintura. Bueno, la primera temporada de Tras Bambalinas creo que funcionó muy bien. Fue la primera experiencia de nosotros para saber cómo se prepara, cómo se hacen diferentes eventos artísticos. En su segunda temporada, Click, La Luz en la Quietud, sigue a 13 fotógrafos de diferentes partes del mundo que llegaron a nuestro país con la firme encomienda de retratar nuestra realidad. Estamos por terminar la tercera temporada, que son 13 fotógrafos mexicanos menores de 30 años. Noticias 22, Julio López. Enhorabuena por ese trabajo y también felicitaciones a César Sandoval, quien participó aquí en Canal 22 en sus inicios. Él estaba al frente de un programa de una querida reportera y también conductora de Canal 22, Rita Abreu. Y es momento de hablar de arquitectura y de esta celebración que hace la revista Arquine a 2 artífices precisamente del paisaje urbano. La obra que los arquitectos Vladimir Caspé y Jorge Hernández de la Garza construyeron en México se imprime en libros que llevan su nombre y que publica el proyecto editorial Arquine como parte de la colección Arquitectos Mexicanos de la Modernidad. Vladimir Caspé fue un arquitecto destacadísimo que llega a México de la mano de Mario Pani, gran arquitecto de mitad del siglo XX. Lo invita, habían estudiado juntos en París, y ya con la presión nazi sobre Francia, Vladimir Caspé, de origen ruso, judío, se iba a ver con severas dificultades y Mario Pani le manda un boleto. Para este constructor ruso, la creación arquitectónica debía basarse en el equilibrio de la multiplicidad de los factores que la componen. Entre sus diseños se encuentran el Liceo Franco-Mexicano y el Centro Deportivo Israelita en la Ciudad de México. Por su parte, el mexicano Jorge Hernández de la Garza dibujaba sus obras a manera de caja que giraba y se desdoblaba de acuerdo con el uso y las características del usuario. Algunas de las imágenes que integran el libro fueron tomadas por el mismo Hernández de la Garza, fanático de los encuadres. No es una arquitectura de objetos, de burbujas, no es una arquitectura hecha de globos, sino que es una arquitectura hecha de planos, un poco como el mismo libro trata de expresar con estas páginas que se van desdoblando. El libro trata de ser una representación, también una interpretación de su modo de hacer esa arquitectura sumamente clara, modernista, de líneas y encuentros de planos. Para nosotros es fundamental no dar por hecho que la arquitectura es un evento cultural, sino que es algo que tenemos que construir día a día, y pensamos que haciendo estos libros es una manera de juntar esas obras repartidas en la ciudad, repartidas a veces en el paisaje, y que el libro pues se convierte en un instrumento para entender que la arquitectura efectivamente es un fenómeno cultural. Noticias 22, Karen Rivera. Interesante, Weman, ver, ya lo veíamos al inicio del programa, cómo han evolucionado las construcciones, las casas, la cuestión de la vivienda y la concepción de familia, esta retrospectiva de grandes obras arquitectónicas, pero ¿qué pasa? Y lo preguntabas también cuando comenzamos, cuando se les quita este valor de habitabilidad y se vuelven verdaderas obras de arte. Eso es bien interesante porque también te lleva a otro tipo de reflexión.
todos estos elementos que son los que se consideran parte de la arquitectura para crear una casa, ¿qué pasa si todo ello se utiliza no para hacer una casa, sino para hacer una escultura? ¿Vemos? Vamos a verlo. En el interior del Museo Universitario del Chopo se han fabricado 3 casas extraordinarias, del japonés Kiyoto Ota, artista que cuestiona lo que le pasaría a las casas si les quitamos el valor antropológico otorgado como centro del hogar, del calor y la protección. Entonces se va a convertir a otras cosas. Eso es como importante, porque eso se ve casa, pero no es casa, como escultura. Yo quería experimentar lugar que como casa, que si quitan funcionalidad de casa, a ver cómo cambiará sus, ¿cómo se llama?, carácter de lugares. Esos son de mi intento. El tema de la casa ya lo había utilizado antes Kiyoto Ota, quien tiene varios años en México, país donde también se ha desempeñado como profesor. Estas casas extraordinarias nacieron a partir del agua, como se ve en la casa tipo maya, donde llueve dentro. Después nació la Casa Alicia, en un estilo occidental, donde la construcción altera las proporciones y el visitante al ascender por las escaleras se sentirá como Alicia en el País de las Maravillas. La última casa en ser concebida fue la Casa Aire. Su estilo es japonés y la gente entra solo para ver 2 pasillos cruzarse. La entrada lleva una salida que también es entrada. Y el otro pasillo tiene en cada uno de sus extremos 3 ventiladores que extraen el aire de la casa. Todas las casas fueron armadas dentro del museo. Creo que necesito 4 semanas para construir estas casas, porque estas casas no tienen ninguna clavos, porque hay que desarmar y luego hay que transportar a mi casa para guardar algo, ¿no? Por eso, para construir es un poco complicado. Simbolismo, pues como algo como Japón, de casas de Japón o de Occidente y Maya, pues algo como simbólicamente está expresos de casas, ¿no? Pero esos son no tan importantes para mí. 3 casas extraordinarias son también grandes figuras poéticas que pueden encontrarse en el Museo Universitario del Chopo. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. La verdad es encantador entrar y recorrer estas esculturas, 3 casas extraordinarias. Y ahora vamos a otro lugar enorme, magnífico. Teotihuacán significaba ciudad de los dioses, ya estaba abandonada cuando llegaron los aztecas y así le pusieron. Aquí debieron de haber vivido unos dioses. Lo que es interesante es que desde entonces no ha dejado de impresionar y revelar secretos. Y estos secretos ahora llegan a Estados Unidos, de manera particular a San Francisco. No obstante toda la investigación arqueológica que se ha hecho por más de 100 años en esta metrópoli de la antigüedad, Teotihuacán sigue sorprendiéndonos en pleno siglo XXI. Parte de los recientes descubrimientos serán presentados en el Museo de Young de San Francisco, en la exposición Teotihuacán, City of Water, City of Fire. Se incorpora muchas de las investigaciones recientes, por ejemplo las de Sergio Gómez en el túnel del inframundo, o por ejemplo las investigaciones de Rubén Cabrera en la zona de la Ventilla, que es una importante zona habitacional de la gran ciudad de Teotihuacán. Fue sin duda alguna una de las ciudades más pobladas del mundo entero, que logró una organización social, económica y política muy compleja y que evidentemente sustentaba su identidad, sustentaba su reproducción en una cosmovisión muy desarrollada que en este caso pues va a plantear como 2 elementos centrales de la misma el tema del agua y el tema del fuego. Esculturas en piedra y fragmentos de pinturas murales de reciente descubrimiento en excavaciones del templo de Quetzalcóatl y de las pirámides del Sol y la Luna serán exhibidas. La primera sala sería los hallazgos más recientes desde el túnel para dar un momento de maravilla.
y después una sala que es más sala de introducción con los dioses y los materiales, y después los lugares. Lugares desde el periferia, como Tlajinga o el barrio oaxaqueño, y después los conjuntos departamentales como La Ventilla, y después los espacios más ceremoniales como las pirámides. 250 piezas componen la muestra. 90% de estas proceden del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y otros también en otros museos de los Estados Unidos, por ejemplo, el Museo Metropolitano de Nueva York, también del Instituto de Arte de Chicago, y también el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Hay otros. Como parte de esta cooperación binacional, México recibirá 2 exposiciones en 2018 y 2019. Tenemos 2 exposiciones en reciprocidad que provienen tanto del Museo del Condado de Los Ángeles, LACMA, como del Museo de Young de Bellas Artes de San Francisco, una sobre digamos, el universo simbólico budista y otra sobre piezas, objetos de Egipto, particularmente relacionados con Osiris y relacionados con el culto a la muerte. Teotihuacán, City of Water, City of Fire, permanecerá en el Museo de Young de San Francisco del 30 de septiembre de 2017 al 11 de febrero de 2018 y en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles del 25 de marzo al 15 de julio de 2018. Noticias 22, Víctor Gaspar. Llegamos al final de Noticias 22 con una estampa del blues, su música, sus gafas, su sombrero y el tempo con el pie mientras tocaba la guitarra. El maestro John Lee Hooker, a 105 años de su natalicio, que lo disfrute. La cita está hecha para mañana en el horario de costumbre.